¿Y después de Dios? Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Juliet Imbachí y hoy vamos a conocer a una persona muy especial. Pero antes de hablarles de ella, vamos a disponernos un momento, vamos un segundo a cerrar nuestros ojitos para que sea el Señor quien nos enamore de su vida. Porque cada santo es una esperanza para nuestra alma, es una esperanza que llena nuestro corazón en simplemente muchas veces decir que sí se puede. Vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que sea ella quien moldee nuestro corazón a través de la vida de esta mujer tan hermosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno, de la mujer que yo les voy a hablar es una mujer impresionante. Bueno, realmente apenas la vine a conocer esta semana y yo creo que muchos de ustedes no la conocen porque resulta que esta mujer es colombiana y además de ser colombiana es paisa, pero no es de Medellín. Casualmente, el día de mañana el Papa Francisco la va a beatificar. Ella se llama la Madre María Berenice Duque. Entonces, la Madre María Berenice tiene una historia muy linda, pero también muy desconocida por muchos. Resulta que ella nació en Salamina Caldas en 1898. Ella nació en una familia que era un poco pudiente y realmente es que ella fue la primera de un matrimonio que tenía un amor muy fecundo, porque ella fue la primera de 18. De esos 18 hubo 4 religiosas y hubo un sacerdote. Entonces miremos lo impresionante de estos padres que hicieron con esta familia. Entonces resulta que ella desde que nació, ella antes de aprender a decir papá y mamá, decía monja. O sea, ella trataba de decir monja, pero decía como monja. Entonces, y ella desde pequeña era muy enamorada de Jesús. Tanto que en esa época, bueno, no hace tanto, en esa época ella se volaba de su casa para la iglesia a las 3 de la mañana. O sea, era pequeñita, pues no muy pequeñita, pero sí era pequeña. Se volaba de su casa a las 3 de la mañana a visitar a su amigo Jesús. Un policía la vio y se la devolvió a los padres y los papás pues se enojaron muchísimo, pero ella tenía como ese llamado en el corazón a que ella quería ser religiosa, aunque sus padres en ese momento pues no lo aceptaban como mucho. Y cuando ella creció, ella empezó como a decir algo, y era que ella tenía como un lema en su corazón que ella decía que ella quería ser hostia viva para Jesús. Tanto así que sus padres, cuando ella cumplió 15, le hicieron, como ellos eran como de dinerito, le hicieron una súper fiesta. Pues de hecho era como la fiesta más importante pues del pueblo, y ella, como en obediencia a la petición de sus padres, ella accedió a que le hicieran esa fiesta, pero ella en su corazón pues ella no quería una fiesta. Ella mandó una carta a Bogotá pidiéndole como a la Madre Superiora que por favor la dejara ingresar, y la madre le pareció pues como un poco infantil la propuesta, pero también muy linda, que ella le respondió que cuando ella creciera de piernas y de manos posiblemente la iba a aceptar porque todavía era muy pequeña. Entonces, sin embargo, sus papás la mandaron acá a la ciudad de Medellín como para que ella se olvidara un poco y se distrajera como del tema de ser religiosa, y ella alcanzó a distraerse un poco. Pero en esa época en la que ella estuvo acá en la ciudad, ella perdió una hermana, o sea, se le murió una hermanita, y eso hizo que ella nuevamente como que dijera, no, es que mi vida es Jesús y mi vida es Dios, y se le encendió nuevamente su corazón de ese llamado a ser religiosa. Entonces ella entró pues como un proceso de noviciado, y en esa época ella entró a la presentación,
Ella tuvo unos años muy felices, pero ella sentía en su corazón como que el Señor la estaba llamando a algo más. El corazón de ella era enamorado de los niños, tanto que ella decía que los niños primero debían de tener una formación en la vida espiritual, que primero tenían que crecer espiritualmente y que después sí podían ir a la escuela. Pero que la misión que ella tenía era enamorar a los niños de Jesús, que los niños vieran en ella como un pedacito de Jesús. Entonces, ella tenía como un alma contemplativa, pero además tenía un alma apostólica, cosa que le sirvió para que ella más adelante hiciera una obra muy linda. Entonces ella empezó a trabajar con jóvenes y ella pues acá en Medellín, ella empezó a trabajar, por ejemplo, en el tema pues como de Guayaquil, como con todas las personas indigentes, y le gustaba mucho con los más pobres, porque ella sabía que en los más pobres pues iba a encontrar a Jesús. Hay algo muy lindo y es que cuando ella trabajó hasta en Fabricato, en todo el tema pues de las telas, ayudando pues como a todo esto. Hacía conferencias marianas y también hacía retiros de 3 días. Hacía retiros como buscando la conversión de muchas almas. Para ella lo más importante era Dios, la Virgen María, y tenía una devoción muy particular y era la devoción a Santa Teresita. Porque cuando ella era niña, una amiguita le regaló un libro que era El cuarto de hora de Santa Teresita. Entonces eso la enamoró a ella profundamente de esta santa. Entonces ella empezó a trabajar con los jóvenes y de estos retiros y de toda esta enseñanza que ella les hacía, hubo muchas jóvenes que se le despertó como la vocación de ser religiosa. Pero estas jóvenes le decían a ella que por favor que le enseñaran y ella ayudándoles pues como a que entraran a una orden, pero resulta que estas órdenes eran rechazadas porque eran pobres y no tenían como con qué sostener esta vida religiosa. Entonces ella en su corazón ella tuvo un sueño que el Señor le decía que quería todo de ella y ella ahí comprendió la misión a la cual Dios la estaba llamando y la misión era formar una orden de religiosas que no tuvieran recursos económicos, sino que fueran pobres para que pudiera Jesús también poder entrar en ellas. ¿Y después de Dios? Bueno, entonces resulta que a los 45 años, ella, con la ayuda pues de su madre superiora, ella empieza a formar esta comunidad y el obispo le dijo que si ella conseguía una casa, tenía pues como el permiso. Ella lo consiguió, pero era una orden muy pequeña, era de 12 chicas, pero eran muy pobres. O sea, ellas a fuerza de lidias tenían con qué comer. Una vez, cuentan que el obispo, que le tenía a ella mucho cariño, un día la visitó a la casita y que el obispo se paseó por todo, por los cuartos, por la cocina, levantó las tapas de las ollas y que cuando levantó las tapas de las ollas se alegró mucho, que porque vio que ellas realmente estaban viviendo la verdadera pobreza. Entonces que le hizo una pequeña visita y se fue. Ella con las chicas empezó un proceso formativo. Miren esto qué lindo y se los voy a decir. Este proceso formativo se llama la fábrica de hostias, donde el aspirante era el abono, la postulante la semilla, la novicia el trigo que se prepara la harina y la profesa era la hostia que se consagra. La madre cuando empezó, ella enfermó gravemente y ella pues le decía al Señor que si era que el Señor estaba disgustado con ella y tuvo un sueño con la Virgen María donde la Virgen María le decía que no. Ese día antes quien había enfermado era su madre superiora. Ese día que ella tuvo el sueño, al otro día la madre de milagro, porque fue un milagro, se recuperó, tanto que a la madre ya le habían ido pues como a aplicar los santos óleos y todo, y al otro día la madre estaba totalmente recuperada. Lastimosamente hubo muchos rumores donde decían que la casa la iban a cerrar porque ellos no tenían el permiso de la casa madre que quedaba en Francia, y la madre de Francia vino y autorizó que la casa se cerrara.
La madre de Berenice, ella nunca dijo por qué, nunca dijo cómo, ella simplemente decía que esa era la voluntad de Dios y que si la voluntad de Dios era que la casa se cerrara, pues que ella lo iba a aceptar. Nunca preguntó nada y ella dijo que se hiciera la voluntad de Dios. Tanto que se la llevaron a Francia, a la casa madre, y durante un año que estuvo allá, las otras novicias esperaban como que ella preguntara, ven, ¿y por qué? Y ella durante ese año nunca preguntó nada. Tanto que ella siempre decía que se hiciera la voluntad de Dios. Y es tanto así que ella allá enfermó por el frío y la mandaron nuevamente a Colombia y le dijeron que se fuera para su casa. Su casa, ella la llamó Hermanitas de la Anunciación. Entonces ella volvió y bueno, ella empezó a tener muchas enfermedades, tanto que le hicieron como 15 cirugías, tuvo cáncer, también le dio Parkinson, pero ella siempre tuvo mucha alegría y se supo reconocer por ser una mujer muy tierna. Y muchos sacerdotes dicen que lo que más les impactaba de la Madre Berenice era su mirada al sagrario, que porque ella todo lo que daba, porque ella era una mujer incansable, que trabajaba muchísimo, se levantaba, oraba, trabajaba, porque ellos pues no tenían recursos y que aún así el Señor como que con su divina providencia le iba dando todas las cosas. Tanto que tuvo 2 casas y luego fue y fundó, o sea, no solamente acá en Colombia, sino en Perú, en España. Hoy hay 15 países donde están las Hermanitas de la Anunciación. Y ella tuvo una visita con el Papa Pío XII, y ella dice que esa visita con el Papa la hizo llorar, que porque cuando el Papa la bendijo, le bendijo pues su orden, que fue algo tan paternal que su corazón se le derritió. Entonces ella volvió pues a Colombia, pero a ella ya le dieron la definitiva de que ahora sí la casa se la iban a cerrar. Y ella siempre decía que se haga la voluntad de Dios. Al final, la casa nunca se cerró, antes pues la promovieron muchísimo más. Ella enfermó después de que ya su orden estaba totalmente establecida y murió el día 25 de julio del 93. Entonces, la invitación es mañana. Va a ser la beatificación a las 10 de la mañana en la Catedral Metropolitana de Medellín, para que obviamente oremos mucho en este día tan especial y empecemos a ver a la Madre María Berenice, próximamente beata, la tengamos en nuestras oraciones y en nuestra devoción. Y después de Dios,